porque si hay algo que el Señor ha hecho en nosotros es que ninguno de los que estamos aquí en esta noche tenemos nada especial. Lo único especial que tenemos es que Cristo nos rescató y escribió una bonita historia, una bonita historia. Y hoy vamos a escuchar una historia hermosa de cómo Cristo nos cambia, de cómo Cristo nos transforma, y le damos la bienvenida a nuestro hermano Ian. Y lo primero que queremos conocer en esta noche es cómo conociste a Jesús, cómo te presentaron el mensaje de Cristo, alguien te habló, qué te llamó la atención, cómo viniste a Jesús, cómo le abriste tus brazos a Él. Bueno, lo primero que yo tengo que decir es que me acuerdo, tenía como 9 años, alrededor como esa edad, y mi mamá ya tenía un par de meses viniendo a la iglesia. Pero ella no nos decía que estaba viniendo a la iglesia, ella simplemente, nosotros salíamos todos los viernes con mi abuelita, y ella simplemente agarraba y decía, yo me quedo en San Miguelito. Y todo el mundo se quedaba, ¿y qué? Tú te quedas en San Miguelito. Y a todos los demás nos dejaban en la casa, y ella se quedaba en San Miguelito. Entonces para nosotros fue como wow, qué raro que mi mamá se vaya quedando en San Miguelito los viernes, extraño. Pero ya mi mamá tenía tiempo haciendo esto de quedarse en San Miguelito, y un domingo en la mañana me acuerdo de que ella agarró y dijo, me voy para la iglesia, pero era mucho más temprano de lo normal, porque el culto en la iglesia católica era como a las 10, 11 de la mañana, y ella estaba parando bien temprano. Entonces mis hermanas, en ese tiempo estaba Nati, estaba Querube, estaba Gaby en la casa, y ellas dijeron, ¿sabe qué? Se van con mi mamá. Y yo, wow, si ellas se van con mi mamá, esa fue la parte que no le he contado. Yo siempre he sufrido mucho de temores, fui muy temeroso desde siempre. Y yo creo de que una de las cosas que venció el Señor en mí fue exactamente eso. Era súper temeroso. Entonces, ese día cuando todo el mundo me dice, me voy de la casa, yo dije, yo me voy a quedar aquí solo. Entonces, yo me vine para la iglesia porque que menos quedarme en la casa solo. Y ese día cuando yo llegué aquí a la iglesia, me acuerdo que estaba el hermano Aristides en la puerta. Y el hermano Aristides nos decía, oiga muchachos, pero ¿por qué ustedes no pasan? Y yo estaba como que, bueno, Nati se queda afuera, creo que Querube también se quedó afuera, yo no voy a entrar. O sea, porque todo el mundo, nadie como que entendía bien lo que pasaba. Pero había algo especial, y no me acuerdo si esa misma vez fue la que entré, pero me acuerdo que sí llegué a entrar. Y cuando entré, Dios tocó mi corazón desde ese día. Y fue algo que yo me acuerdo que yo pasaba al altar y reconocía al Señor Jesucristo 1.000.000 de veces, no me acuerdo ni cuántas, y todas las veces yo le decía, Señor, sí Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi corazón, porque todas las veces se sentía como que Dios, ¿sabes?, no me abrazaba, me perdonaba, y yo decía, yo quiero permanecer aquí. Y creo que fue un de allá hasta hoy. Qué bueno, gloria al Señor, cuando le dan gloria a Dios por eso. Porque todos tenemos una historia, y yo que sí, en este momento, así como allá le pregunto, yo sé que algunos aquí podrían contar su testimonio, y hay un inicio de todo. Y como hubo un inicio, uno lo ve todos los domingos, los viernes, los miércoles. Yo a veces veo allá y yo digo, yo me imagino que Jan dormía con una, y eso viene en la sangre, porque la hermana Angelina es músico. Y en su familia hay muchos músicos, y yo veo a Jan no me imagino, ¿no?, desde chiquito con los instrumentos, pero tuvo que haber algo. ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Qué te motivó a empezar a servir a Dios a través de la música? Porque este es un ministerio bien bonito, pero ¿cuál fue el motivo ese que te llevó, que te inspiró, que te influyó para empezar a servir a Dios con la música? Ok, antes de yo venir aquí a la iglesia, cuando estábamos en la iglesia católica, me acuerdo un cuento bien gracioso, y es que había una señora en la iglesia católica que ella tocaba mal. O sea, cuando le digo que tocaba mal, ella tocaba pandereta o las maracas.
Entonces en la iglesia no había como un orden, sino que el que llegaba primero era el que tocaba. Entonces mi mamá era la que tocaba la guitarra, creo que con mi tía. Entonces nosotros agarrábamos y teníamos que llegar temprano a la iglesia para agarrar la pandereta, para que no la tocara la hermana. Entonces de ahí yo, como además de ver a mi mamá en la casa, verla ahí tocando la guitarra, tener noches de teatro y cosas así, se desarrolló eso, pues esas ganas de ser músico primeramente. Luego, cuando yo tengo ese encuentro con Dios aquí en la iglesia, me acuerdo de que antes de eso yo pasaba hay una cancha que se llama la cancha del sector 8 de la casa de mi mamá, y ahí hay una iglesia. Y me acuerdo de cuando íbamos a la iglesia católica, yo me quería quedar parqueado ahí en la esquina de esa Y, porque en la iglesia tocaban bien pretty. Entonces yo no quería pasar eso, una iglesia cuadrangular. Y yo siempre dije, wow, a mí me encantaría poder tocar ahí. Pero como era católico, yo decía, bueno, normal, me voy allá. Pero cuando llegué aquí y yo vi el altar con la gente, me acuerdo que al comienzo no me dejaban tocar. Todos los instrumentos estaban llenos. Era algo que tú tenías que hacer tu fila para tocar un instrumento. Y me acuerdo que me quedaba ahí observando lo que los demás hacían. Y en medio de eso, entonces fue como los pastores, junto con los 3 hijos, me fueron discipulando. Y para mí eso fueron como mis primeros maestros en esto del ministerio. Pero bueno, además se lo cuento un poquito más adelante. Ustedes pueden ver, por lo menos cuando venimos a la iglesia, a la casa del Señor, nos reunimos. A veces asociamos mucho el tema de la adoración a Dios, buscamos a Dios por la alabanza. ¿Cuánto le gusta la alabanza aquí en la iglesia? A nosotros nos encanta, es una de las cosas más hermosas que puede haber en la vida de uno, pero la oración a Dios va mucho más allá que la guitarra, que el teclado, que la batería. Y nosotros quisiéramos saber un poco más de eso, Ian. ¿Qué encontraste cuando conociste a Cristo? ¿Cómo la música, cómo las canciones en la Biblia? Porque cuando leemos salmos nos acercamos a Dios. Cuando veo en el Antiguo Testamento la adoración al Señor, o sea, ¿cómo ese acercamiento en tu familia de la música, esa influencia aquí en la iglesia con los pastores, con los hijos de los pastores, cómo eso te acercó más a buscar del Señor? Bueno, para introducir esto, yo les voy a cantar una canción. Dios, te amo a ti, me entrego a ti, Jesús, estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado, abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Me acuerdo que esas eran las canciones que escuchaba los fines de semana
cuando me llevaba el pastor a la iglesia, a la casa de ellos. Yo nací, nunca me crié con un papá, en la figura de un padre. Y los pastores me agarraron y me llevaban los fines de semana a su casa. Yo decía, bueno, me están llevando a su casa para ayudarlo, para tantas cosas. Pero muchas de las cosas que implemento hoy en mi casa, en mi familia, yo las aprendí esos fines de semana. Y yo veía cómo el pastor trataba a la hermana Nixa. Y estas canciones era la que yo escuchaba en la bocina que ellas ponían todas las mañanas. O sea, tú te levantabas y tú escuchabas la adoración. Y tú veías el café, veías el pan con queso cremoso, veías el queso blanco o lo que sea que hubiera, el pan tostadito. Y mi corazón se fue como sanando, pero también se fue inyectando de esas ganas de ser como ese que cantaba eso, porque era algo impresionante. Cuando pasaba el tiempo, me acuerdo que agarró, y uno de mis primeros maestros fue Fernando en esto de la música, porque yo tenía que venir, después que salía los sábados de allá, venía entonces acá a la iglesia al ensayo de alabanza, y nos veníamos directito, era salir de allá, venir para acá. Y ahí yo fui aprendiendo, me fueron discipulando, fui aprendiendo tantas cosas, además de ver una familia, además también fui aprendiendo música. Luego, en medio de ese proceso, mi hermana Natividad aprendió a tocar guitarra. Y yo la miraba y yo decía, wow, Nati toca guitarra, pero yo en realidad lo único que tocaba era bongo, tocaba percusión y tocaba batería. Esos eran mis 3 instrumentos. Y quiero cantarles otra canción que para mí en ese tiempo también fue de mucha inspiración. ¿Me permiten cantar una canción más? Y me van a acompañar en la canción. Señor, aquí estamos, dispuestos ante ti para adorarte. Señor, hoy te entregamos nuestro corazón y hoy te cantamos. Señor, hemos venido a ministrarte, a adorarte. Señor, hoy te entregamos nuestro corazón y te cantamos. Díselo conmigo, yo sé que te lo sabes. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Les canté esta canción porque para mí esta canción era la canción de mis devocionales.
Y en ese tiempo no sabía mucho tocar guitarra, pero con la batería o con lo que agarrara, esta era la canción. No hay nadie como tú. Hasta aquí lo que hemos escuchado han sido cosas buenas. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Han sido cosas hermosas. Y siempre que veo a Jan ministrando y tocando, yo veo a Jan así como flotando, como que si no tuviera problemas algunos. No sé si ustedes ven allá esa sonrisa de oreja a oreja y pareciera que todo sale bien. Y a veces nosotros los creyentes pareciera que todo nos fuera bien, ¿no? Y nos quisiéramos escuchar de Jan, aquellos momentos en donde has tenido situaciones difíciles. ¿Cómo conocer a Cristo? ¿Cómo el conocer a Cristo? ¿Y cómo has afrontado las situaciones de problemas? Porque ustedes ven allá aquí cantando y pareciera que los ángeles subieran por aquí, pero nos gustaría saber cómo Jesucristo, cómo Jesús y cómo el acercarte a Él te ha hecho, incluso en los momentos de dificultad, poder superarlo, en los momentos de necesidad, de pecado, de todas esas cosas que nos vienen a nosotros. ¿Cómo Cristo te ha ayudado en este proceso? Una de las cosas que más pienso que me ayudó y me sigue ayudando todavía son mis tiempos devocionales con el Señor. Como les dije, esta canción que acabé de cantar son las canciones de mis tiempos devocionales. Todavía a veces las uso. Claro, ahora hay otras, muchas otras más. Pero me acuerdo, en mi casa había mucho conflicto. Mis hermanos peleaban demasiado. Y me acuerdo que yo me agarraba y me metía en mi cuarto y me separaba y me ponía a cantar. Podía a veces durar horas cantando ahí. Y esas fueron como las fortalezas o los lugares de desahogo también. A veces quería agarrar a mi hermana pero mi desahogo lo empecé a vivir así. Hubo una experiencia que abrió mucho el depender de Dios. Y fue cuando, me acuerdo que en el primer bimestre, en ese tiempo era bimestre, estaba en tercer año, acabadito de cambiar de escuela, venía de Buen Pastor y me cambiaron al Comercial. Y yo me estaba quedando. Cuando le digo quedando, eran 8 fracasos. O sea, ¿quién puede tener 8 fracasos de 10 materias? Yo. Y era algo bien fuerte, pero ese año ya estaba en onda esto de escuchar Osana y escuchar todas estas televisoras, ¿no? Y cuando nosotros entramos a la iglesia fue un boom, escucha Enlace y escucha no sé qué, y entonces se cambió todo nuestro entorno por este. Y me acuerdo que ese año Osana tenía un ayuno, y el ayuno era largo. Cuando le digo largo, estamos hablando como de 3 meses, una cosa inmensa. Y yo me metí, así, por oírlo en la radio me dije, yo me voy a meter en ese ayuno. Y quiero que sepan que así pasé mi año. Yo ayunaba en las mañanas cuando iba al colegio y claro, ponía de mi parte, no estudiaba y hacía mis cosas. Y el segundo bimestre me acuerdo que fueron como 6 fracasos. El tercer bimestre, pero bajé, hermano. El tercer bimestre fueron como 4. Y al final me quedé en una. Y fue en inglés. Y la pasé con 4,5. Entonces, me acuerdo de eso porque eso marcó como un antes y un después en mi vida. Conocer a Dios a través de los ayunos. Conocer a Dios a través de tener tiempos de intimidad con Él. Sí, ya en ese tiempo tenía mi instrumento. Y de ver cómo la alabanza como que transformaba el ambiente de mi cuarto. Podía estar la parte de afuera de mi cuarto, ser un desastre, estar mis hermanos peleando, sentir la presión de la gente, pero dentro de mi cuarto, en mi ambiente de adoración, era todo diferente.
Y a veces me pasaba, hermano, yo no sé si hay algunos que critican bastante a los ministros en cierto modo, y dicen, ah, míralo, ahí está orando, y cuando sale la pelea y uno se mete en la pelea y yo le digo, si alguien buscan que fue testigo de haber visto eso, yo lo fui. Y yo fui testigo de haberme metido en peleas después de momentos de adoración maravillosos, y yo me metí en las peleas. Hermanos, somos débiles, y a veces viene la prueba y te quiere tumbar, y tú como que caes a la tentación. Pero no puedo negar de que una de las cosas que me ha mantenido hasta hoy es la adoración. Gloria a Dios. Ya nos ha comentado su testimonio, nos hablaba acerca de cómo fue el desarrollo con el tema de los instrumentos, algo de la adoración en medio de la dificultad, porque ¿cuándo tenemos dificultad aquí? Yo creo que todos tenemos dificultad. Y si hay algo que nos podemos llevar en esta noche es que podemos encontrar a Dios en medio de nuestra dificultad. Si hay algo que en la Biblia vemos en la adoración es que eran personas comunes y corrientes, pero que encontraron a Dios en medio de la necesidad. Pero por encima de eso, ya hoy en día, ya yo imagino, al principio siempre uno, no tocaba la guitarra así como ahora y lo demás, pero siempre hay un antes y un después, siempre. Hay algo que marca la diferencia en tu vida. Y yo me gustaría que compartiera con mis hermanos en esta noche qué causó o qué motivó a que te entregaras completamente al servicio a Dios, porque eso es lo que hace nuestro hermano Jan. Entonces hoy él es un ministro del Señor, él ministra a Dios y él trabaja a través de la música sirviendo a otras personas. Pero ¿cómo tuvo que haber un antes y un después? No sé si puedes compartir con nosotros eso. Claro. Bueno, como en mi vida ha habido varios antes y varios después. Uno de los primeros antes y después fue cuando mi hermana Nati me enseñó mi primera canción. Esa fue en guitarra. Fue la primera canción que aprendí guitarra. No sé, yo creo que ustedes se deben sacar esta canción apenas la escucho, apenas la pongo. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Cántala. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, Jesús. Único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad es estar en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Esa fue la primera canción que me enseñó mi hermana. Y había un antes y un después en esa canción. ¿Por qué? Porque yo agarraba entonces ya el instrumento en mi casa y yo adoraba a Dios entonces con fuerza. Y esa era la canción de todas mis noches antes de acostarme. Era esa canción. Era algo que estaba como en mi mente. Me acuerdo que me la habían enseñado. Yo la toqué ahorita en la menor. Me la enseñaron en mi menor, porque me enseñaron fue el círculo de sol mayor. Los que saben algo de música, bueno, ahí la captarán. Pero yo no llegaba bien al tono, entonces qué lío, porque tenía que llegar por ahí arriba. Pero de todas maneras, ese fue el primer antes y un después. Cuando pasa el tiempo en mi vida, ya fui ministro, ya ministraba aquí en la iglesia, ministraba en otros lugares. Ahí hay otro antes y un después. ¿Quieres que hable de ese antes y un después? Ok.
ese antes y un después fue cuando mi vida entró en una depresión tremenda. Yo agarré y yo estaba deprimido de la iglesia, estaba deprimido de todo lo que era la organización, estaba deprimido del mundo musical, estaba deprimido de todo lo que había escuchado desde pequeño, porque había varias personas que me habían llevado a grabar. Y cuando yo fui a grabar, las personas, el único enfoque de ellos era dinero. Entonces, para mí fue muy difícil y me hizo dejar de creer bastante. Me acuerdo que en esos tiempos, mis tiempos devocionales estaban de lo peor. Me acuerdo que en esos tiempos estaba trabajando en un colegio, ya había salido del Buen Pastor y estaba en otro colegio. Y ahí era todo secular. Y yo enseñaba música secular y yo decía, ¿cuál es la diferencia si yo puedo estar aquí o puedo estar allá? No hay ni un problema, porque yo estaba aquí, ministraba en el altar y luego allá tocaba de todo. Y mi vida empezó a decaer, que fue una barbaridad, fue un antes y un después. Pero un día en mi recámara, yo me acuerdo de que me habían presentado un grupo que se llama Toma tu Lugar. Y me habían dicho, escúchalo nada más, escúchalo. Y yo estaba ya, que yo tocaba en la iglesia, pero mi corazón no estaba en la iglesia. Y yo empecé entonces, me acuerdo esa noche, puse YouTube y empecé a escuchar una administración se llama Marcos Brunet, el líder de este ministerio. Y la canción empezó a calar en mi interior, que fue una locura. Se las quiero cantar. Necesito que me ayudes ahí con la letra de esa canción. Lo que pasa es que no me acuerdo bien de la letra, tal vez el comienzo nada más me ayudaría. Espíritu Santo, sí. Porque esa letra de esa canción agarró y tiene un antes y un después en mi vida. Mi creador, mi inspiración, quiero estar pegado a ti. Vine del polvo y allí volveré. Pero mientras tenga vida, tómame como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Espíritu Santo, canta a través de mi voz, toca a través de mis manos, cambia todo alrededor con tu justicia, con tu presencia. Canta a través de mi voz, toca a través de mis manos, cambia todo alrededor con tu justicia, con tu presencia. Y me acuerdo que cuando él ministraba esa canción, fue como que mi corazón, que estaba tan herido, empezó a sanarse. Y fue a través de una canción que escuché por YouTube, de una ministración de este ministerio en España.
Y de ahí hay un antes y un después también en mi vida. Porque también los ministros nos cansamos. Y cuando no hay una vida espiritual, la cosa se va a pique. Y el diablo empieza a sembrar cosas en tu mente. El mundo de la iglesia no estaba mal. Los pastores estaban en lo correcto. El que estaba mal era yo. Y eso me ayudó a enfocarme. Cuando le dan gloria a Dios, al Señor por esto. Gloria al Señor. Y damos gracias a Dios porque así como Giancarlo hoy comparte su testimonio, yo sé que todos los que estamos, algunos de los que estamos aquí podíamos compartir el testimonio, pero no alcanzaría la noche para seguir hablando de cada uno, de cada historia, porque así como Giancarlo está hablando, hay muchos. Y antes, mientras él hablaba, me acordaba de un salmo. Y Salmos 73, versículo 25. Y el salmista una vez dijo: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse en mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón y Él es mío para siempre. Puede fallarte la salud, puede debilitarse su espíritu, como decía Ian, su espíritu estaba débil, pero Dios siguió siendo la fuerza de su corazón. Y Él está contigo el día de hoy y va a estar contigo siempre. Y Él es la promesa que el Señor nos quiere regalar a cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Y es lo que le queremos compartir a aquellos que nos visitan aquí en esta noche, que cuando le conocemos a Él y cuando le conociste a Él, has podido encontrar refugio, has encontrado verdad, has encontrado propósito y has encontrado una razón y una forma de poder bendecir a otros. Y es a través de la música también. Cuéntanos un poco acerca de lo que Dios está haciendo en ti a través de la música, enseñando a otros, ¿no? El poder levantarme de esta crisis me hizo depender de Dios. Yo pienso que una de las palabras que ha definido mi vida mucho es esa palabra, dependencia. Todo es como depender de Él. Soy débil, soy un hombre temeroso, soy un hombre débil, me considero un hombre débil, me considero un hombre que no sé muchas cosas. Hay gente que sabe mucho, yo no sé muchas cosas, pero eso me ha hecho depender mucho de Dios. Y esta canción me ayudó mucho también. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Y el poder depender de Dios cada día más, siendo yo una persona tan débil, siento que me ha hecho muy fuerte, viendo muchos parámetros y muchas cosas. Y en esta búsqueda de Dios, hubo un pastor que una vez escuché, y el pastor decía: tú tienes que declarar ese Dios que tú quieres ver.
Son estas cosas que dicen los pastores de la televisión que a veces te queda como que, ok, dime un ejemplo o llévame algo que me ayude. Y desde esa vez yo tengo un dicho, y es que Dios es fiel. Y trato de meter ese Dios es fiel en todo lo que hago. La gente me dice, mira qué bien, el especial o el lo que, Dios es fiel. Se ve como diferente. Normalmente la gente dice gloria a Dios, yo digo Dios es fiel. Pretty. Y todo empezó a cambiar en mi vida. La realidad es esa. Yo empecé a ver la fidelidad de Dios en mi andar. Yo empecé a ver la fidelidad de Dios en mi vida. Y hoy lo puedo decir, hermanos, yo soy un hombre próspero por la fidelidad de Dios. Yo creo que tengo una hermosa esposa, tenemos cosas en la casa, yo estoy tocando una guitarra que es mía. Y esa es la fidelidad de Dios. Las declaraciones, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que está pasando a través de tu boca? Me acuerdo días en que porque todo el mundo cae en depresiones de nuevo, así mismo como ustedes me ven riendo mucho, así mismo puedo caer en lugares donde ya uno se queda como que totalmente decaído. Y la alabanza, cantar alabanza, eso ha sido que me recarga la vitamina de una vez. Es algo que tú sientes el golpe de una vez en cuando tú dices, Él es el poderoso de Israel, y te acaban de decir que una mala noticia, pero tú empiezas a pensar, Él es el poderoso de Israel, y la mala noticia está fuerte, pero el poderoso de Israel está dentro de ti y está más fuerte. ¿Cuánto has sentido eso? Son declaraciones de poder, amado hermano. Yo no estoy hablando que con esas declaraciones vas a tener casa y vas a tener carro. No, déjate de eso. Yo estoy hablando de una vida próspera en Cristo. Y una vida próspera en Cristo es tener gozo verdadero. Yo le digo, hermano, si yo me sonrío es porque verdaderamente me siento feliz. Y eso lo hace Cristo. Y ha sido por esa dependencia de Dios y esa herramienta que es la adoración, los cánticos, las declaraciones de poder. Gloria a Dios. Ya estamos por concluir. Y si hay algo que hemos visto en este tiempo, en esta historia, yo creo que podemos escribirla. Yo creo que la están grabando, pueden escucharla. Y es que el Señor ha escrito una nueva historia, una nueva historia. Y Dios quiere seguir escribiendo una nueva historia en la vida de los que hoy nos visitan por primera vez. Escrita por el dedo de Dios, por la palabra de Dios, porque el Señor Jesús nos dejó su palabra. Y así como Ayán, Él ha dicho, hay un antes y un después. En esta noche, yo creo que Dios quiere hacer un antes y un después en la vida de muchos de los que están aquí en esta noche. Y nosotros queremos invitarlos en este tiempo, y me gustaría que ya nos invitara a conocer a ese Dios a través de la adoración. Ya nos ha hablado mucho, pero nos gustaría que nos invitara en esta noche a abrirle nuestra vida a Dios y decirle, Señor, entra a mi vida, cámbiame, transfórmame, así como Dios transformó la vida de Él, que el Señor también nos pueda transformar a nosotros, de ir de triunfo en triunfo, de ir de gloria en gloria, y seguir probando la fidelidad de Dios en nuestra vida, en las cosas diarias, en nuestro día, en nuestro día cotidiano. Así que en esta noche dirígenos Quiero que canten una canción conmigo que para mí en esto de conocer y declarar el poder de Dios ha sido una de las canciones que cuando las traigo a mi corazón me afirma, me da ánimo. ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en esta noche y le decimos, Señor, ¿por qué